Buenas noches, estudiante de cuarto año de secundaria. Buenas noches. El día de hoy en el curso de Ciencia y Tecnología vamos a tratar el tema la evolución. Tenemos aquí un concepto donde nos indica: la evolución es una sucesión ordenada y gradual. Ante varios cambios climáticos se han podido quedar organismos que se han desarrollado dentro de la vida, dentro de la Tierra, ¿no? Donde hay vida. Vamos a comprender que los cambios climáticos que la Tierra va a atravesar cada año va a hacer que las especies se vuelvan más resistentes. Las especies desde un cambio que va apareciendo en los climas, las especies que se van evolucionando y van siendo más resistentes, tienen la mayor posibilidad de dejar una generación más fuerte. Quiere decir entonces, partiendo desde formas primitivas, ancestrales, desde la antigüedad, ¿no? Que podemos reconocer nosotros, hasta llegar hasta hoy en día, la diversidad de especies en animales, plantas y el ser humano que existe en la Tierra. Entonces, teniendo en cuenta esta idea, estudiantes, la evolución implica un cambio continuo. La evolución biológica es el cambio de la diversidad en especies, plantas, animales y personas que se han podido adaptar en la población dentro de un organismo común. Vamos también a conocer las teorías evolutivas. Las teorías evolutivas explican, determinan leyes, mecanismos que rigen la evolución, la similitud en algunas especies, y bajo investigaciones se va a explicar la evolución del origen de las especies. Tenemos aquí la jirafa ante su gran acción de poder vivir, de poder subsistir en el cambio que él se encuentra. Quiere adaptarse en alcanzar su alimento. Aquí tenemos el árbol, ¿no? La jirafa estira su cuello para poder alcanzar su manzana, su fruta, poder comer y así poder vivir. Entonces la jirafa va a ser un progenitor que a la hora de dejar sus descendientes involucra que su cuello sea un poquito más grande y estos puedan alimentarse a igual que sus progenitores, ¿no? Ahora los descendientes que van quedando aquí en la tercera imagen ya tienen un cambio ante el tamaño o lo que es el largo del cuello. Nosotros conocemos a la jirafa que tiene su cuello largo, ¿no? Pero esto fue ¿por qué? Porque cuando queríamos o cuando se quiso estudiar antes a las jirafas, ellas buscaban su alimento ante este cambio, a esta adaptación que ellos tenían, buscaban y estiraban su cuello para poder alimentarse, dejando sus descendientes con el cuello un poquito más largo. Y la evolución que ha podido quedar hoy en día en las jirafas es el cuello largo, ¿no? A comparación de otras especies animales que podemos reconocer nosotros. Estudiemos entonces, estudiantes, la teoría de Lamarck, el transformismo, cómo se transforma en la naturaleza la especie. Jean-Baptiste de Lamarck fue un naturalista que explica la ley del uso y el desuso. Un animal va a desarrollar una parte de su cuerpo cuando le es útil, cuando va a utilizarlo, ¿no? Por ejemplo, la jirafa utiliza su cuello para alcanzar sus alimentos y es lo que más se va a desarrollar en sus descendientes. Pero también el desuso es cuando una especie deja de utilizar una parte de su cuerpo y esto poco a poco va a ir desapareciendo. Esto era la teoría de Lamarck. Lamarck nos deja también leyes, leyes de la herencia y características adquiridas. El ambiente donde nosotros vivimos es un ambiente en el cual nos adaptamos y ante ello nosotros tenemos necesidades para poder subsistir, y las características que presentamos es según al ambiente. Lo podemos reconocer, por ejemplo, las personas que viven en la sierra tienen características diferentes o estructuras a las personas que viven en la selva. Entonces el ambiente es necesario para poder adaptarnos, para que la especie pueda vivir en ese lugar y poder tener sus necesidades
que los pueda rodear, ¿no? El organismo trata de resolver estas necesidades. O sea, el organismo viviente, ante el lugar que se encuentra, necesita tener un alimento, necesita tener un abrigo, tiene que resolver estas necesidades para su vivencia. Las respuestas, el desarrollo ante este ambiente es la estructura de su organismo que se va modificando poco a poco. Entonces, los nuevos especies que van a quedar o el cambio que se va a presentar más adelante o que se va a transmitir a los descendientes va cambiando. Esto es lo que va a explicar en sus leyes la teoría de la mar. Por ejemplo, en el clásico ejemplo del cuello de la jirafa, que ya habíamos explicado hace un momentito. Tenemos la teoría de Darwin, quien nos ayuda y quien explica reconocer la selección natural. Él nos da a conocer en su libro El origen de las especies, donde propone la teoría evolutiva. Afirma que los seres vivos en la Tierra son el resultado de un proceso de descendiente que se ha modificado a partir de los antepasados. Es decir, la especie que se ha evolucionado a partir de una especie preexistente antes, ¿no? Y que ha cambiado poco a poco. ¿Quiénes se han quedado? Las especies en una selección natural. De todo el cambio que ha podido atravesar la Tierra, los que se han quedado son los mayores que han podido resistir. Esto es una selección natural. Darwin propone que los seres vivos que poseen mejor adaptación a un ambiente son los que van a tener mejor descendientes y van a tener un poco más de vida. Es así que se va a crear el neodarwinismo, que explica la selección evolutiva natural con el aporte genético, sistemático y paleontológico. Miremos aquí, este monito está caminando en 4 patas, pero ante el cambio climático, la necesidad que él tiene, va a empezar a caminar en 2 pies, levanta los brazos para poder coger sus alimentos o transformar materiales y poder vivir en donde él se encuentra, y así va a ser bípeda, va a caminar, correr y se va a poder presentar ante él una variación, siendo entonces el hombre. Miren acá, el hombre. Quiere decir que el neodarwinismo nos dio 3 puntos básicos: la lucha por la existencia, la variabilidad intraespecífica y la selección natural, ¿no? Quien lucha sobre la existencia es el que se va a poder adaptar al medio ambiente. Va a haber variaciones, va a haber cambios. Y la selección natural se ha podido presentar ante las nuevas especies. Para poder reconocer estas teorías evolutivas hay pruebas. Una de las pruebas es paleontología, que estudia los fósiles que se han podido encontrar, reconstruir, ¿no?, a los organismos primitivos y poder relacionar y tener una evidencia que hoy en día tenemos con la historia evolutiva. La anatomía comparada, que estudia a los organismos desde la estructura homóloga, desde el embrión, a poder diferenciar algunas partes de su cuerpo, alas en las aves o murciélagos y brazos en el hombre. Estructuras análogas, quiere decir que el embrión también presenta alas en los insectos y la misma función las alas en las aves, ¿no? Porque es para trasladarse en el ambiente aéreo. La embriología comparada estudia los vertebrados que se han desarrollado desde un embrión. Este embrión va pasando etapas y desarrollos, presentan cola, presentan branquia, otros presentan pulmones, pero se adaptan en el ambiente. Puede ser aéreo, puede ser acuático o puede ser terrestre. En conclusión, son vertebrados comunes. Tenemos otra afirmación de la bioquímica comparada, que es una evidencia ante los estudios del ADN, las proteínas o moléculas orgánicas del organismo viviente, ¿no?, que se han podido encontrar, que es lo mismo que está dentro en la estructura o organismo del mono, es lo mismo en el hombre, en el conejo, en el pingüino. Son especies que se han podido reconocer
que tienen los mismos contenidos, son bioquímicamente comparadas, ¿no? En lo que es en la forma interna, la estructura del mono, tienen las mismas características químicas igual del hombre, igual del conejo, igual del pingüino, necesitan proteínas para poder vivir. Es así entonces que el ADN nos da a conocer muchas sustancias químicas, sea una molécula de información hereditaria de todos los seres vivos. Aquí tenemos, estudiantes, una frase muy interesante brindada por Charles Darwin. No es el más fuerte ni el más inteligente el que sobrevive, sino aquel que se adapta ante los cambios que pueda desarrollarse en su ambiente. Es lo que vivimos ahora, ¿no? Quienes estamos ahorita presentes aquí estudiando, los que nos hemos podido adaptar ante los cambios que ha habido poco a poco y somos los más resistentes. Y así nuestros descendientes van a poder continuar evolucionándose ante este tema, reconociendo los cambios que se puedan presentar.